comunicadores, reporteros y cronistas, todos unidos para llevarles el más completo informativo. Impacto Noticioso. Las noticias. Muy bien, amigos, hoy es un día muy especial, sobre todo para los que entendemos que el periodismo no es un acto de improvisación, es un apostolado que encierra el construir el borrador de la historia de los pueblos. Precisamente esta celebración en nuestro país se estableció el 13 de noviembre de 1918 en honor a Gaspar Octavio Hernández, jefe de redacción del diario La Estrella de Panamá y decano de la prensa nacional, quien murió ese día cuando escribía un editorial en defensa de los símbolos patrios y el idioma español. Y les relato esto porque es en parte la esencia que no puede perderse, a pesar de la evolución de la comunicación a nivel mundial, a pesar de la retórica de la tecnología. La primera escuela a nivel técnico que empezó a funcionar en el Instituto Justo Arosemena en Caledonia en la década del 50, asistían periodistas empíricos u otros estudiosos, quienes acudieron a cursos para ser técnicos de redacción. Arrancaba en aquel momento la comunicación del mundo más bien vía escrita. Ya comenzaba a entrar la radio, sobre todo en banda ancha. Cabe destacar que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá se fundó en 1961. Tiempo después se organizó el Departamento de Comunicación Social en la antigua Facultad de Filosofía, Letras y Educación. El primer director de la escuela fue Gil Blas Tejera, quien solo había terminado la educación primaria, pero era un excelente profesional y escritor. Es cierto, la mayoría de las profesiones del mundo nacen desde la vertiente del empirismo y de allí posteriormente surgen los estudios, las corrientes en donde se profesionaliza la profesión. No solamente esta, todas. Hoy no cabe duda que el profesional del periodismo no cuenta con una ley que lo proteja para ejercer su profesión, ni tampoco un seguro de vida cuando está realizando su labor de informar a la población, sobre todo a la panameña. Tampoco con un salario justo para mantener a su familia y día a día el alto costo de la vida lo golpea. Pero eso no es óbice, sobre todo cuando eso se lleva en la sangre y cuando efectivamente entiendes que más que informar estamos escribiendo el borrador de la historia. En esta fecha que es tan importante, nos hacemos solidarios con los colegas periodistas que todos los días salen a las guerras, salen a exponer no solo su realidad, sino a enfrentar la deshumanización del mundo, que no entiende lo sensitiva de esta profesión. ¿Quién no puede recordar a periodistas como Joaquín Beleño, que como narrador reflejó la realidad sociopolítica de su país y su obra recoge la expresividad del habla popular y que es autor de la novela Gamboa Arrogant? O a un Miguel Ángel Rodríguez Guerrero, que comenzó el periodismo revolucionario, quizás uno de los primeros en el país. De allí surgen otros como el Cañonero de Don Plin, hay otros como Daniel Delgado Duarte, hay otros menos polémicos, hay otros más polémicos. Lo cierto es que hay una alta gama. Todos ellos construyeron en su momento parte de ese borrador de la historia al que me refiero. La muerte de Gaspar Octavio Hernández, yo diría que marcó el sacrificio de la noble profesión del periodismo panameño con la finalidad de informar el acontecer de lo que ocurre en el país y en el mundo. Por lo tanto, hay que reconocer el trabajo que hacen día a día comunicadores del mundo y que dejan una huella inolvidable en la población. Mire, una cosa es un influencer y otra cosa es el comunicador o el periodista. Son dos cosas muy distintas. Ninguna se parece a otra.
Incluso creo que el periodismo mismo, como esencia de la comunicación en el mundo, es parte de ese apostolado que en un momento el Hijo del Hombre, que estuvo aquí en su paso por la tierra, lo entendió. Y lo entendió tanto que mandó a sus apóstoles a comunicar. Mandó a sus apóstoles a que el mundo entero conociera el Evangelio. En mi caso particular, yo me niego a que los gusanos y la tierra devoren mis pensamientos y conocimientos, que son los que me han permitido no ser un tonto más del sistema. Pero también entiendo muy bien que no solamente muere quien mata sus ideas y creaciones. Hay que ser valientes y también en algún momento osados para entender, en el caso particular, que yo quiero permanecer aquí para siempre, pero en sus ideas, en sus pensamientos y en los cambios a los que debo aspirar yo llegar para transmitir ese mismo legado a quienes entiendan que la historia se escribe, pero se escribe con sacrificio y a veces hasta con sangre. Yo diría que el problema es que vivimos en una sociedad que no prepara a quienes la cuenten. Y en oportunidades tu trabajo se convierte en recuerdo que se llevan los años. El periodista es quizás el único soldado que usa como armas el pensamiento y el verbo. Y eso va a ser siempre así. Yo digo y hablo en primera persona porque no puedo hablar por los demás, yo puedo hablar por mí. Yo he vivido sin miedo a aprender. Yo en lo particular me considero un soldado del periodismo. Yo he librado batallas, casi siempre usando como armas la palabra y mi pensamiento. El periodismo, y lo reitero, es un apostolado, no es un entretenimiento. Este día del periodista pido a los colegas que entendamos que la comunicación se está reinventando, eso no es mentira. Lo que no podrá cambiar jamás es la profundidad del verbo y la pluma con que debemos seguir escribiendo el borrador de la historia. Entendamos que somos esos soldados que desde la lírica, desde el pensamiento humano, transformamos cosas y permitimos efectivamente que se cambien cosas. Es a través de la comunicación que se han puesto gobiernos, se han quitado gobiernos, se han cambiado conceptos y se ha vivido la vida. ¿Quién dentro de su vida no ha utilizado un medio para enamorar o enamorarse, para cambiar o aprender? Ahora, en medio de todo este reinvento, por supuesto que hay cualidades muy distintas y yo diría más bien que dinámicas y modernas, que obligan a que el periodista, más que empírico, ahora sea evolutivo, que entienda que tiene que cambiar, que tiene que crecer. Y muchos de nosotros lo hemos entendido al punto que somos empresarios. Empresarios que en aras de esa deficiencia que evidentemente existe en el trato que se le da a un periodista por razón del salario y por múltiples otras razones, creamos y hacemos que los medios no sean solo una cuenta de TikTok, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, sino que sean la esencia misma del pensamiento. Que para bueno, para malo, para feo o para peor, tengan que decir, ahí está él o ahí está ella. Ellos son distintos y me gusta lo que hacen y lo que dicen. Alguien me decía el otro día, a mí lo que me gusta de ti, Damaso, es la forma como tú das las noticias. Ese es mi estilo. Hay otros que la dan de otra forma. Cada uno tiene su estilo. Lo importante es que entendamos la esencia de que tenemos que seguir escribiendo el borrador de esta historia. Y siento que este es un momento sumamente coyuntural. El periodista es político, el periodista es humano, el periodista se le sube la presión, le da hambre, siente amor o desprecio u odio, porque somos tan humanos como cualquiera.
aquello de que debe ser totalmente imparcial, es totalmente falso. Es como pedirnos que fuéramos marcianos. Lo que debe privar siempre es el sentido común, ser ecuánime. Eso sí, el periodismo moderno lo exige. El periodista colonense siempre ha marcado pautas. Primero porque nuestra provincia así lo exige. Tenemos que ser cimarrones de la pluma, porque a eso nos han orillado los gobiernos. Los gobiernos que llegan dentro de una marcada centralización que no nos permite y no quieren que crezcamos. Diría también que el pensamiento egoísta de sectores económicos que ven a Colón como una aldea y no han dejado de hacerlo. Por ello, considero que este va a ser un momento sumamente coyuntural, con un gobierno que va a hacer cambios y que hay que obligarlo a que haga los cambios para que esos cambios produzcan sinceramente una evolución que haga que nuestras familias puedan cambiar su vida, que hagan que la educación rompa las cadenas de la ignorancia, que nos mantienen amarrados a lo que hoy estamos viviendo en Colón, que no es nada bueno, al punto que quienes se han convertido en verdaderos comunicadores son aquellos manipuladores que cuando sienten que alguien dice o hace, hay que caerle encima. Está hablando demasiado. Y puede abrirle los ojos a la gente, puede abrirle el pensamiento, nos conviene que lo mantengan cerrado. Esa es la función de este nuevo periodismo. Este nuevo periodismo que se va a encarar y que va a enfrentar en tal sentido cambios radicales en la vida de mucha gente. Y hablo del caso particular de Colón. Habrá incluso que abrir fronteras y hacerlo desde otro lado para traer beneficios a Colón. Muchos nos hemos visto hasta obligados, quizás por las circunstancias, en entrar en la vida política partidista. Porque también el periodista tiene su funcionalidad política y sus pensamientos políticos. ¿Por qué no ha de tenerlos? El gran problemita es que gran parte de nuestro trabajo a veces nos obliga a la retórica del enfrentamiento contra esas ideas ortodoxas de atrasos que en el caso particular de Colón emergen casi todos los días y de las cuales muchas veces se convierten en cómplice nuestra propia gente, que posteriormente y por 5 años se entregan a otros intereses y se olvidan a los intereses a los que algún día van a volver. Sigo insistiendo que no son solamente los grandes noticieros de las cadenas nacionales, porque ya eso en realidad colapsó. Hay ya emisoras que aunque estemos en un lado como Colón, ya somos emisoras nacionales y mundiales. Precisamente por eso, la evolución. Hay que hacerlo, hay que evolucionar. La radio nunca va a morir, jamás, pero sí va a evolucionar, sobre todo con sus canales de conducción auditiva. Si antes la escuchabas en un radio, ahora la escuchas en tu celular, en tu computadora o en cualquier dispositivo electrónico. Yo no quisiera entrar a saludar uno por uno porque son muchos los colegas que me vienen a la memoria que han engrandecido con su arte al escribir, al defender este suelo nuestro. Y no voy a hablar del país, voy a hablar de mi patria chica, Colón. En su momento, porque son momentos insignes, defensores de la soberanía, no solo del canal, de la soberanía que tenemos como territorio para poder crecer, para poder llevar una vida digna que nos permita decir, yo soy ciudadano de Colón y por ello no solo debo vivir bien, debo hacer las cosas bien. Recordaré siempre las luchas que se mantenían y que emerge en medio de conversaciones como yo estoy más en esto por el arte que por el pagarte. Y no deja de ser mentira porque todos los días hay que tener una lucha titánica para poder hacer frente a los gastos de esto, a los gastos de lo otro, para que no apaguen la emisora o para que no te la quiten
o para que se mantenga viva o para que siga creciendo. No voy a decir que es difícil, porque sería negar lo que a mí me gusta. Es difícil conseguir los recursos, pero es fácil hacer el trabajo, que es lo que dignifica. Y este Día del Periodista, yo creo que es un momento clave para entender que lo único que ha cambiado es la época. Y ese honor que le damos a Gaspar Octavio Hernández, periodista y también fue poeta, porque siempre tienes que tener algo de arte en tu corazón cuando eres periodista, porque si no eres un asesino, un embarrapágina, un escupe micrófonos. Este periodista, que desde el criterio de muchos murió en 1918, dicen algunos, asesinaron su pluma, murió. Se identificó casi como la mayoría de los que creemos en que tienes que tener algunos mandamientos propios de la función que te hace comunicar y ser periodista. Entre ellos, la defensa de nuestra identidad cultural, los valores sociales de nuestro entorno, no solo de nuestro país, de nuestra provincia. Eso hizo Gaspar Octavio Hernández en su momento. Resaltó esa misión ética de los periodistas, no perfeccionista ni santa, ética. Y la ética habla de cosas como, por ejemplo, defender tus principios, defender el pensamiento de los demás, aunque no estés de acuerdo con ellos. Y lo más importante, negarte a morir. Cuando se para el corazón, pues te moriste y ya dicen, se acabó todo. No. Debe continuar con gente que entienda qué fue lo que hiciste, cuál fue tu legado y por qué si habían cosas que se podían seguir haciendo. Por ello, creo mucho en la visión. Siempre hay que ir 10 pasos adelantados, siempre. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque si no vas adelantado, no estás viendo el futuro. Y en el futuro entonces van a olvidar lo que tú intentabas hacer en el pasado. Por eso hay que tener visión. Por eso hay que creer en los estadistas, en la política, en la literatura, en la filosofía, en la tecnología, que es lo que estamos haciendo aquí. Hoy Día del Periodista, conversé con algunos, con el primero que conversé fue con Luchito, que aunque es de la rama empírica y es muy bueno en matemáticas y sobre todo en edición técnica de audio, él es muy bueno en eso. Luchito es un empírico. Cuando yo conocí a Luis Salazar tenía una, ¿cómo le dicen a eso? No podía pronunciar las R's bien. No se atrevía siquiera a abrir un micrófono, era disc jockey. Ahora dile a Luchito que vaya a disc jockey. Dice que ya pasó esa faceta, dice Luchito. Ya ha crecido mucho. Al punto que en oportunidades es de esos que creen el tábano socrático de defender sus comunidades, aunque después no le paguen bien. Y le he dicho, uno hace las cosas no en aras de recibir premios. Los premios llegan solos, Luis. Y en oportunidades habrá gente que no agradezca lo que hagas, no importa. Habrá quien en algún momento, si no es a ti, algún hijo tuyo lo haga. Así que sea paciente, no esté esperando como el virrey, que por cada favor la plebe tiene que aplaudirle, aunque sea una payasada. No seas de esos. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer todos los días mientras Dios así lo permita y hasta cuando Él quiera. Pero sigamos haciéndolo bien. Eso es lo fundamental. Hacerlo no solo con pasión, hacerlo con la mayor decencia que se puede. Y cuando hablo de decencia no digo de las palabras, hablo en el trato de la gente. Hablo de lo que la gente dice, de lo que la gente piensa y de lo que debe, en tal sentido, sentir cada vez que tú digas algo. Que produzca cambios reales. Que produzca profundidad en el pensamiento de nuestra gente, porque lamentablemente esta generación está algo vacía en el pensamiento humano mismo, en la esencia de lo que es la familia, en la esencia de la clase de autoridades que hasta tenemos, que cada vez que las escuchamos tendremos nosotros que preguntar, ¿qué hace esa o ese funcionario allí?
como pasa con la alcaldesa de Arraiján, Stephanie Dayan Peñalba. Un decreto prohibiendo que los perros ladren después de las 7 de la noche. Eso te está diciendo el grado de improvisación en que está entrando mucha gente. Alguien me preguntaba el otro día que cómo llegué yo a ser alcalde. Cuando yo fui alcalde, yo me preparé 15 años para eso. 15 años antes yo me estaba preparando para eso. En política lo que sí aprendí es que puedes estudiar toda la vida. Al final de cuentas, las sorpresas que llegas cuando estás en un puesto público son sorprendentes. Incluso debo decirle algo. Lucy Molinar, que es periodista como yo, es hoy ministra de Educación, lo ha sido 2 veces. No es que no sea una mujer brillante, sí lo es. Su ego la mata, desde mi punto de vista. Su comunicación es no solamente severa, sino directa. El problema que hay es que es periodista. Nosotros los periodistas tenemos un problema. Los que somos periodistas de verdad, somos muy pasionales. Nosotros creemos en las cosas de verdad. Y cuando nosotros creemos en algo, nosotros vamos hasta el final. El que es periodista es así. Queremos producir cambios. Eso es innato en las características de cualquier periodista. Y por eso la entiendo. Y por eso la comprendo. Lucy va a intentar cambiar a los profesores de este país. Labor difícil. Yo no voy a decir que imposible. Al final ella es periodista. Y los periodistas en algún macetero dejamos la semilla que debe germinar. Lo que Lucy no debe olvidar son sus raíces y de dónde es. Ella es de Colón. Y como colonense, no se puede apartar de los intereses de Colón. ¿Por qué? Colón lo necesita. Colón nos necesita a cada uno de nosotros.